Muy buenos días, Kiara, muy buenos días, Esteban, a todos esos radioescuchas y a aquellos que también, ¿verdad?, los ven a ustedes a través de en línea, ¿no? Claro. Estamos muy contentos y bueno, felicidades también, ya empezó este tiempo de Navidad que tanto nos gusta. Eso es así, Así es. eso es así, definitivamente, y felicidades para usted también. Bueno, cuénteme, pareciera algo que lo sabemos, pareciera algo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Si yo le pregunto hasta a un nene chiquito, ¿es necesario obedecer a Dios? Y te va a decir, sí, a papito Dios hay que obedecerlo. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, dicen por ahí. Así es, definitivamente. Cuando nosotros pensamos en el necesario obedecer a Dios, como dice Esteban, por una regla general, uno diría, pues sí, definitivamente, pero cuando nosotros consideramos necesidad, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar un poquito más, porque es necesario, por ejemplo, comer, es necesario alimentarnos, es necesario dormir, ¿verdad? Eso es algo que es vital. Y hoy, precisamente, ese es el punto al que yo quiero, ¿verdad?, enfatizar. Es vital obedecer al Señor, pero no como cuando nos dicen que tenemos que comer vegetales. Ay, Señor, ¿se me entiende? Ese es como, ay, Dios mío, obligado. No. Ese es como el que entiende que a lo mejor va avanzando la edad y es pertinente alimentarse de la manera correcta para visitar a los médicos en el menos número de ocasiones posible. Así que cuando buscamos en la Biblia en qué contexto se da esto de que es necesario obedecer a Dios, nos encontramos con que no es algo que nosotros podamos considerar la rutina, pero era la rutina de los cristianos de la época. Y me explico, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, pues esto está en Hechos 5 del 17 al 42, que es justo después que vemos una obra del Espíritu Santo bien fuerte, que era que estaban Ananías y Zafira y quisieron engañar al Señor, y usted sabe que terminaron, bueno, enliando, ¿verdad? Su vida ya no existía. Y lo próximo que dice la Biblia es que los discípulos estaban predicando y haciendo muchas señales. En medio de eso hay un partido político que se conoce como los saduceos, ¿verdad?, de la época, que estaban encontrando que el pueblo estaba viendo todas estas señales y estaban creyendo en que Jesús efectivamente era el Mesías. Así que ellos detienen a los discípulos y les dicen que no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús. Es decir, se lo quieren prohibir, y ahí es que en el versículo 29 Pedro y los apóstoles le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que ellos tenían una misión que hacer y no podían detenerse porque les pudiera traer consecuencias a obedecer lo que sería conveniente para la estructura del tiempo, la política del tiempo o las costumbres del tiempo. ¿Me siguen? Sí, le sigo. Así que no podemos decir que es algo conveniente. De hecho, a ellos los encarcelaron por esta causa, los sacan y vuelven y los traen de vuelta por causa de esta misión que le había encargado Jesús a ellos, de ir por el mundo y predicar este evangelio. Entonces, ay, Dios mío, yo sé que ustedes están ahí bien callados porque dicen, Dios mío, esto tiene hasta un precio alto. Pues sí, dice, no es necesario. Yo diría que en vez de no solamente ser necesario, es inconveniente, ¿verdad? Inconveniente a lo que son nuestras estructuras o nuestras expectativas de que llegamos al Señor y como que entramos al cielo y vamos a vivir por las nubes. Ese no es necesariamente la realidad de nuestro evangelio. Es decir, que lo que tenemos que hacer es doblarnos las mangas para nosotros poder entonces obrar y dar evidencia de quiénes somos. Cierto. Usted habló básicamente de también obedecer esas instrucciones. Cuando Dios da esa instrucción o nos va revelando ese propósito,
cuando ese propósito en esa línea, ¿verdad? Obedecer, ¿verdad? Sus mandamientos y obedecer sus criterios es una cosa. Cuando hablamos de que no tengo el propósito y lo que Dios quiere para mí muy claro, o simplemente no hay una visión muy clara en cómo obedecerlo, ¿cómo afino eso? Pues mira, yo creo que la mejor manera sería considerar algunos ejemplos, Esteban. Muy bien. Porque yo me hice también la misma pregunta, o sea, ¿cómo esto se ve en el diario? Y más allá de buscar personas que son líderes en la iglesia, ¿verdad? O personas que son más estructuradas, verlo cómo sería en el diario de personas que nosotros podemos considerar anónimas, que somos nosotros en el diario, ¿verdad? Entonces me encontré con dos grandes ejemplos que me parece que pueden arrojar luz. El primero que me gustaría mencionar es Desmond II, ¿verdad? Desmond II era un hombre, es un hombre que adventista, ¿verdad? De los del séptimo día, de los que guardan el sábado. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre entendía que él tenía un deber de participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En representación de los ciudadanos americanos. Era un asunto de honor. Su papá había sido militar también, pero, y aquí tenemos un gran pero, Kiara, este hombre no creía en el uso de las armas. Ay, Esteban, imagínate tú, decidir por un asunto de fe, decidir que vas a ir a la guerra, pero no vas a usar las armas. Entonces, como él entiende que ese es un mandato de parte también del Señor, ¿verdad? De asumir responsabilidad por la defensa. Él se enlista, pero se enlista como médico. Ahora, eso le traía problemas, número uno, ¿con qué? Con la unidad a la que él pertenecía, porque ellos entendían que él era una carga. Era una carga porque cuando ellos fueran al combate, tenían que estar pendientes de ellos, pero también de él. Ahora bien, ¿por qué traigo este ejemplo? Este hombre nunca usó las armas. Hay un momento de un encuentro bien difícil entre la unidad de combate que él estaba y el enemigo, de tal manera que la mayoría de ellos resultaron heridos. Y él, en una noche, pidiéndole a Dios que le ayudara a salvar a un hombre a la vez, pudo salvar 75 de sus compañeros. 75. Poderosa. Pues, pero entonces te das cuenta que es necesario obedecer. Para él la obediencia era ir al campo de batalla y preservar vidas. Digo que es inconveniente este llamado, Esteban, porque realmente le generaba problemas. Primero, no estoy hablando de ir a la guerra, ¿verdad? Ya eso era una decisión voluntaria, la voluntad estaba envuelta, pero problemas con sus compañeros que no lo querían. Y después, estar expuesto a perder la vida. Y en tercer lugar, toda la carga, ¿verdad?, de echarse todos estos compañeros encima, que de hecho no tenía una constitución física musculosa ni nada de eso. Y ahí vemos la mano de Dios. ¿Qué opinan de eso? A mí me encanta el hecho de que obedece no matter what, no importa qué. ¿Ves? Porque, oye, en alguna medida, todas esas cosas, no vayas con armas, incluso se estaba exponiendo su vida continuamente, porque él iba, traía a alguien, volvía y regresaba, y traía a alguien. O sea, es impresionante. Y eso es algo que yo creo que debemos emular, el hecho cuando uno ve la película, ¿verdad? No, a mí me impresionó, pero me impresionó. Y cuán escucharlo es una cosa y verlo es otra. Cuán firme estaba en su convicción de lo que Dios le había dicho. Cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser para ser inconmovibles, o sea, para que poder estar plantado en esa roca. Es como, ¿verdad? La ilustración que Jesús nos pone de estar en Él. No sé, a mí me impresiona muchísimo. De hecho, él es el primer objetor por conciencia en el ejército. Fue el primero, ¿verdad? Y eso hay que también distinguirlo. Y recuerden que en el caso de nuestros hermanos adventistas, ellos, ¿verdad? Este movimiento del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo que muchos de nosotros, ¿verdad? Disfrutamos, ellos no lo tienen. Así que es una persona que obra totalmente por convicciones, que realmente es algo que merece nuevamente señalarlo. Esto no es porque
yo sentí o Dios me dijo, sino es esa certeza de que yo tengo que hacer lo bueno, como decía Kiara, no matter what. ¿Y qué pasa? Yo digo que esa es la distinción de una persona que es del reino, porque realmente es su vida la que habla, ¿verdad? Esto que nosotros conocemos a través de la película no es porque él se dedicó a decir, pues, tú sabes, yo creo en el Señor y yo voy a hacer eso, sino que lo que vemos es que después que él hace todo esto, que sus compañeros entienden, entonces le dan espacio incluso para él, por ejemplo, los días sábados, poder tener su espacio de oraciones con el Señor, etcétera, antes de ellos hacer cualquier tipo de gestión. Eso es digno de emular. Muy bien. Sí, ahora también tengo un segundo ejemplo, que es Rosa Parks, también muy conocida. Y en este caso, esta mujer era una metodista, ¿verdad? Los metodistas son muy conocidos por el tiempo del avivamiento, por lo menos acá en Puerto Rico. De hecho, en Arecibo el avivamiento comenzó por la iglesia metodista que está en el pueblo. Eso es un dato histórico, ¿verdad?, de la iglesia acá en Puerto Rico. Muy bien. Bueno, esta mujer es más conocida. Yo la primera vez que la vi, Esteban, la vi en un sello postal. Okay. Y dije, mira, ¿quién será esta mujer? Y me fui a buscar. Ella, el 1 de diciembre, ya mismo se va a cumplir aniversario del 55. Esta es una mujer negra en el estado de Alabama, que para ese tiempo había la segregación, ¿verdad? Los negros y los blancos no se podían sentar en el mismo lugar. Y en el caso de los autobuses o guaguas públicas, pues tenían que sentarse los negros en la parte de atrás, y de hecho si faltaba algún asiento para un blanco tenían que cedérselo. Pero ella en el día a día, ella un buen día dijo, espérate, yo no voy a aceptar eso, yo me voy a quedar sentada. Alguien podría decir, pero eso no es contender. Bueno, ella entendía que su fe cristiana la obligaba a luchar por la justicia y la igualdad, y como en la Biblia dice que no hay diferencia entre blancos y negros, ¿verdad? Que no hay diferencia entre esclavos y libres, que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ella entendía que ese gesto no era otra cosa, sino que establecer lo que era correcto, lo que era justo, lo que era de virtud, ¿verdad? Gracias a eso que ella se quedó sentada y no cedió su lugar, se desató lo que se conocía como el boicot de los autobuses de Montgomery, y fue que otras personas empezaron también a emularla. Y esto dio paso a un empujón en la defensa de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Nuevamente, vemos, bueno, llegaron a arrestarla y todo eso. Vemos inconvenientes nuevamente de una persona que decide obedecer a Dios en todos los ámbitos. Nuevamente, ella no salió ese día a buscar pelea, ella salió a vivir, definitivamente se atrevió a vivir con valentía lo que está establecido. Y ahora digo yo, y esta medida nos presenta un reto, Esteban. Nos presenta un reto, definitivamente. Definitivamente. Hay aquí una pregunta que le quería hacerle con relación a la pregunta inicial que le hice de propósito, porque usted nos ha estado dando ejemplos de gente que estaba clara, ¿verdad? Estaba muy claro de un llamado, de una instrucción, de una instrucción en particular. Pero cuando hablamos de que mi visión no está todavía clara, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas básicas? Y esto para cerrarlo, a lo mejor pudiera haber otro segmento, pero ¿cuáles son esas cosas básicas donde debemos de obedecer para ir aclarando, aclarando esa visión, ese propósito? Ok, gracias, Esteban, por aclarar. Yo los presenté a ellos porque entiendo que son personas ordinarias. Sí, ¿verdad? y de verdad que los ejemplos son extraordinarios. Pero la pregunta es cómo ellos llegaron ahí. Sí, porque a lo mejor ellos tenían ya, este tipo de gente tenían una visión, una formación, ya estaban alineados, pero los que estamos descubriendo, como yo,
Sí. Pero, lo que estamos descubriendo. Pues mira, lo que pasa es que entiendo que este asunto de es necesario obedecer a Dios es algo que vivimos en el diario, ¿verdad? Cada día. Jesús decía que nos era necesario escudriñar las Escrituras porque allí estaba la vida. Entonces, una cosa que pasa, yo creo que cuando uno decide vivir para el Señor, lo primero que nosotros siempre nos preguntamos es, como los bebés, ¿verdad? ¿Esto está bien a los ojos de Dios? ¿Esto Él lo permite? ¿Verdad? Está el asunto de que uno quiere realmente agradarle y uno quiere descubrir. Y yo pienso que lo primero que habría que hacer en eso es añadirle a esa pregunta genuina que tenemos estudio bíblico, ¿verdad? Estudiar la palabra no para conocerla, sino para ponerla en práctica. ¿Ves? Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando seguían a Jesús, ¿verdad? Ellos no lo tenían claro, yo creo que eso es un buen ejemplo. Jesús les dijo, sígueme, ¿verdad? Les dijo, síganme, y ellos empezaron a seguirlo. Sí. Y vemos cómo ellos iban cometiendo errores, pero poco a poco fueron descubriendo y afirmando cómo Dios veía las cosas y qué era lo que se requería en la manifestación del amor por los demás, porque los dos ejemplos que hemos dado lo que están demostrando es amor hacia los demás. En el caso de Desmond, para preservar vidas. En el caso de Rosa, era más bien para corregir una manera de ser que estaba equivocada. Ambos son importantes, así que con ánimo, mi gente, vamos a estudiar la Escritura un día a la vez y vamos a llegar, seguro que sí. Sí, señor. En ese proceso de descubrir qué Dios quiere para nosotros es seguir lo que está escrito ahí. Ir aprendiendo, ir madurando y Dios va a ir ayudándonos, ¿verdad? En nuestro caminar. En esa firmeza en decisiones. Correcto. Cuando uno va conociendo más de Él por sus sagradas escrituras, se va impregnando en nuestro corazón y en nuestra mente más el propósito que Él tiene para nosotros. Y se alinea con eso también de nuestros deseos. Nuestros deseos también se alinean porque podrían estar muy apartados y se van alineando. Y uno va descubriendo ahí poco a poco qué es lo que la asignación especial que Dios tiene para uno. Sí, y ya en una afirmación de parte de Dios directa, esto es, mire, se puede levantar lo que sea y Dios va a prevalecer en ese proceso. Esteban, ¿verdad? Se me ocurre que también cuando Jesús habla la parábola del prójimo, ¿verdad? Que vemos al sacerdote, vemos al levita que dejaron al hombre que le dieron como pandereta de Pentecostal y lo dejaron en el camino después de robarle, ¿verdad? Ajá. Vemos a alguien que realmente no tiene conocimiento bíblico. Yo creo que este es un buen ejemplo. No tenía conocimiento bíblico del samaritano, ¿verdad? Así que Jesús lo presenta como un poco para contrastar, que tampoco es amigo de este que era judío, ¿verdad? Se entiende que la persona que era víctima de este asalto era judío, pero él se detuvo en el camino para vendar las heridas de este que él no conocía. No solamente fue suficiente resolverle de inmediato, sino que lo carga y lo lleva a un lugar para que lo sigan cuidando y cubre el gasto, ¿verdad? Correcto. Esas son las cosas en el diario, ¿verdad? Que nosotros podemos experimentar. Cierto. Y lo que básicamente la Biblia nos dice, no seamos indiferentes. En el no ser indiferentes, sino buscar cuidar y ver cómo podemos aportar, siempre vamos a encontrarnos obedeciendo a Dios como Él espera y dando evidencia del amor del Padre por la humanidad. Espectacular. Gracias, licenciada, por estar con nosotros y darnos este otro ángulo que también debemos de tenerlo presente, deberíamos de tenerlo presente. Es necesario obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Señor. Y buscar en qué áreas estoy a lo mejor alejándome de esa obediencia para cumplir primordialmente el propósito que Él tiene para nosotros, para mí, ¿verdad? Como comunidad. Claro, y el llamado a la iglesia, no seamos indiferentes, metamos manos.